Buenos días a todos, todavía no hemos comido, así que buenos días. En primer lugar, agradecer al capítulo ISACA en Valencia la invitación para estar un año más aquí. Para mí y para INCIBE es un placer y además tener la oportunidad de compartir un poco lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo. Yo traía preparado una presentación para estar hablando 1 hora y media, pero yo creo que dadas las horas hablaré 15 minutos y intentaré resumir lo máximo posible, ¿no? Bueno, sin duda se ha hablado durante el día de ayer, el día de hoy, de todo lo que está pasando en nuestro país a nivel mundial. A mí me gustaría destacar pues, esta pantalla de aquí, ¿no? En el mes de junio de este mismo año sufrimos una segunda crisis en nuestro país derivada de un malware que se llamaba Petya y que, al igual que el anterior, que WannaCry, pues afectó a multinacionales y generó una crisis en nuestro país. Lo que ha puesto en evidencia que los temas de ciberseguridad están generando crisis nacionales. Si bien es cierto que estas crisis han tenido mucho de mediáticas y han tenido poco o no tanto impacto como pensábamos. Si vamos un poquito más atrás, en mayo de 2017 empezábamos el viernes con la crisis de WannaCry, que se extendió durante todo el fin de semana y nos tuvo a todos ocupados en ello. Crisis que puso de manifiesto que efectivamente la ciberseguridad es un asunto de todos y puede afectar a ciudadanos y empresas por igual y que puede producir impactos a nivel mundial. Esta crisis, en contra de lo que quizá apareció durante esos días y lo que apareció en los medios de comunicación, pues realmente no afectó a nuestro país en tanta medida, ¿no? Si vemos aquí el análisis que hemos hecho de países con redes infectadas, España estaría en el puesto número 20. Y aquí sacamos una reflexión muy interesante. Si en España fuimos de los primeros, porque realmente no fuimos los primeros, pero fuimos de los primeros que recibimos este ataque, esa infección, y pudimos ver a empleados de Telefónica saliendo del trabajo y se generó una crisis muy importante, siendo de los primeros, no estamos entre los 10 primeros afectados. Países en los que les llegó el malware, el ransomware, posteriormente, como fue el Reino Unido, tuvieron un impacto mayor. Podemos recordar los hospitales que tuvieron que cancelar operaciones por culpa del ransomware. Y esto nos indica, yo creo que una buena noticia, y es que durante esos días en los que trabajamos intensamente, pues se produjo una compartición de información muy efectiva, no solamente entre los organismos públicos que trabajamos en esto, sino también con las empresas privadas. Telefónica fue afectado, eso es verdad, pero fue un ejemplo de cómo trabajó en la crisis, cómo compartió información, y nosotros entendemos que gran parte de la información que se generó a través de Telefónica, a través de España, fue utilizada por otros países para protegerse. Sabemos del hacker inglés, ¿no?, que encontró la página web a la que se conectaba el ransomware, al menos una de los tipos de ransomware asociados a WannaCry. Bueno, un poco tiempo antes Telefónica ya estaba sobre esa pista, ¿no?, y había identificado el mismo dominio. Bueno, yo creo que estamos trabajando todos muy intensamente, estamos trabajando bien, siempre es mejorable, pero creo que estamos haciendo los deberes. Si miramos un poco hacia atrás, parece que nos hemos olvidado de cosas que pasaron en este mundo y que han tenido impactos mayores, ¿no? Siempre contamos el caso de los ciberataques que sufrió Estonia en el año 2007 y que tuvo paralizado al país durante semanas, ¿no? Esto sí que fue un ataque con una repercusión muy importante. Ha pasado 10 años, parece en general para la ciudadanía que la ciberseguridad ha sido una cosa de hace unos poquitos días o semanas. Y he traído aquí varios ejemplos de cosas que están pasando ya al ciudadano y que el ciudadano empieza a ser conscientes. Yo creo que WannaCry, y desde INCIBE lo decimos, ha supuesto un antes y un después en la toma de conciencia en nuestro país de que la ciberseguridad nos afecta a todos. Yo creo que prácticamente hoy cualquier ciudadano sabe que la ciberseguridad es un asunto de importancia y en la que debe de estar ocupado. Otra cosa es el que lo entienda y el que realmente sepa qué hacer para protegerse. Bueno, en eso estamos trabajando todos los organismos públicos en los que trabajamos en este campo y esperemos que en no mucho tiempo la conciencia y la comprensión de la ciberseguridad crezca. Estos incidentes los comentaba la pasada semana en un evento de Internet de las Cosas y bueno, pues ponen de relieve que la ciberseguridad nos afecta a todos, ¿no? En esta pantalla veis un marcapasos que ha hecho que más de medio millón de personas en Estados Unidos hayan tenido que pasar por la clínica para actualizar el firmware, porque se había detectado una vulnerabilidad y cualquier persona con un portátil y una antena de radiofrecuencia
si se ponía al lado de una persona con este marcapasos, podía vulnerarlo y producir pues, consecuencias físicas, potencialmente paros cardíacos, ¿no? Si aumenta el ritmo en el que se generan las descargas del marcapasos o agota la batería. Pero hemos tenido muchos más, ¿no? y algunos que están afectando a los menores. Esto forma ya parte de nuestro día. Si vemos esta noticia de las Barbies, de la Hello Barbie, que detecta, reconoce la voz de los niños e interactúa con el niño, bueno, pues esa voz es grabada, se envía a un tercero para mejorar el algoritmo de reconocimiento, para que el juguete sea más inteligente, y ahí pues sí, podéis ver los problemas que nos vamos a encontrar de aquí en adelante en el ámbito de Internet de las cosas y de la protección de nuestros menores y de la protección de la privacidad. Si seguimos, pues bueno, las televisiones inteligentes, ¿no? Esta noticia que aparecía hace poco, pues decía cómo espiar a tu vecino, cómo intentar coger la conexión wifi de la televisión de tu vecino y hacerte con el control de la cámara y grabarle mientras ve la televisión. Bueno, pues ejemplos de que esto está en nuestro día a día. Los accesos a los routers Wi-Fi o incluso el WPA, el protocolo de seguridad que implementa la mayor parte de los routers, que sabemos que es vulnerable. En uno de los pasos para establecer el canal seguro existe una vulnerabilidad y se pueden interceptar potencialmente las comunicaciones. Sabemos que los fabricantes están en ellos para actualizar la implementación del protocolo, pero bueno, eso está afectando potencialmente a millones de ciudadanos en nuestro país. Y si ya hablamos de los coches inteligentes, ¿no? Hace ya un par de años el Jeep Cherokee, por poner un ejemplo, pues demostraba en Internet, unos hackers conseguían entrar dentro de los sistemas de entretenimiento del coche y al final los sistemas de control. Desde hace 2 años hasta ahora ya son muchísimos modelos los que están saliendo al mercado que permiten potencialmente ser hackeados, ¿no? Y esto lo que nos dice es que a corto plazo no queda más remedio que trabajemos en ciberseguridad, no solo las empresas y los organismos que trabajamos en esto, sino todos los ciudadanos y todos los empresarios. Es probable que si miramos de aquí a 50, 100 años, pues igual que estamos viendo que los vehículos van a ser autónomos y nos encontraremos un momento en el que a lo mejor no es necesario que los conduzcamos y vayan solos, quizá dentro de muchos años las tecnologías hayan incorporado la seguridad de su diseño y esté extendido esa idea de seguridad que haga que nos preocupemos un poco menos, o al menos que no tengamos que interactuar tanto con las tecnologías para que éstas se mantengan seguras. Pero en este momento y de aquí a los próximos años no queda otra que invertir en seguridad y trabajar en ella y aplicar ciertos procedimientos de seguridad. Yo creo que es una lección que tenemos todos, ¿no? Y ya para no hablar 1 hora y media, me voy a saltar muchas diapositivas. ¿Cuál es el estado de ciberseguridad en nuestro país? Bueno, pues el año pasado, en el ámbito del ciudadano y de la empresa, gestionamos desde el CER de Seguridad e Industria, desde el Centro de Respuesta ante Incidentes para Ciudadanos y Sector Privado, pues gestionamos más de 115.000 incidentes de ciberseguridad. Hace 2 años contaba en el Congreso de ISACA en Valencia que íbamos a cerrar probablemente el año 2015 con 50.000 incidentes, así fue. Y en el 2014 lo cerramos con 18.000. Como podéis comprobar, el incremento del número de incidentes en nuestro país está creciendo mes a mes y día a día. Ya a día de hoy hemos superado la cifra de los 115.000 y aún nos quedan 2 meses y un poquito para cerrar el año. Esto ocurre fundamentalmente por 3 razones, porque estamos sufriendo más ataques, eso es cierto. También es verdad, y eso es buena noticia, que cada vez desde el ámbito público tenemos mejores capacidades para detectar lo que pasa en nuestro país y responder a tiempo. Y por último, y un aspecto muy importante, que las empresas y los ciudadanos se ponen en contacto cada vez más con nosotros para compartir lo que les está pasando en busca de ayuda, pero también para compartir información que puede ser importante para proteger a otros, lo que también indica el aumento de la conciencia en ciberseguridad. Tenemos varios retos por delante. Sabemos cuáles son las características del ciberespacio, yo creo que las conocemos todos los que estamos aquí. Presenta anonimato, presenta asimetría, es global, el coste de acceso es pequeño, no existe legislación común, pero tenemos 3 retos a corto plazo que son importantes, ¿no? y en los que vamos a trabajar todos. El primero de ellos es las iniciativas que hay dentro del marco europeo para que el almacenamiento de datos no esté tan regulado como ahora y se pueda abrir a la oportunidad de que los datos se puedan almacenar en cualquier país de la Unión Europea y solamente se restrinja en las
en las licitaciones por motivos de seguridad que estén muy justificados. Bueno, las ventajas que nos va a dar las tecnologías y también el aumento del mercado y las facilidades para mejorar la competitividad también nos van a presentar problemas de seguridad. Esto puede ser uno de ellos, se está trabajando en la Comisión Europea en este momento y puede introducir nuevos riesgos en la protección de los activos, ¿no? La segunda parte, la conservación de datos. Todos sabemos que aquí en España existe una ley de conservación de datos que permite almacenar los datos de navegación, la dirección IP, el tiempo y la persona que hizo uso de esa dirección IP, el abonado, y que en caso de una investigación policial que estén llevando nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo permiso judicial se pueden acceder a esos datos y les permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad avanzar en las investigaciones. Sabemos que en muchos países del mundo no existe ley de conservación de datos, porque la armonización regulatoria está influenciada no solamente por intereses estratégicos, sino también culturales e históricos. Es decir, cada país entiende la privacidad de una forma diferente y eso implica que se puedan desarrollar leyes o no en función de cómo lo entiendan. Bueno, en el ámbito de la Unión Europea se está haciendo una revisión de si los operadores de telecomunicaciones, los ISPs, van a almacenar datos o no y por cuánto tiempo. Existen dos posturas claramente diferenciadas, aquellas que abogan por conservar los datos pues, para mejorar la seguridad en Internet, la navegación, para que permita la investigación policial, y existen otros países que entienden que eso puede afectar a la privacidad y se tiene que abogar por no conservar ese tipo de datos. Bueno, esas dos discusiones se están manteniendo y por lo que sabemos probablemente se llegará a una situación, esperemos, que sea beneficiosa para las dos partes, siendo difícil encontrar una posición de ese estilo, pero esperemos que sí. Y por último, la certificación. Y eso afecta a las empresas que podáis estar trabajando en el ámbito de la ciberseguridad. Existe una necesidad de certificar, homologar productos. Y si vemos en el caso de la IoT, para dentro de 2 años se estima que habrá más de 25.000 millones de dispositivos conectados a Internet y para el 2022 se duplicará, según las previsiones. Si tenemos en cuenta que estos dispositivos, muchos de ellos no tienen seguridad, la vía que se cree más adecuada, y yo creo que existe cierto consenso, es por la certificación y la regulación. Es decir, que los productos que se vendan en la Unión Europea, en nuestro país, cumplan con una serie de requisitos de seguridad para evitar que presenten problemas de seguridad a la seguridad global. En eso se va a trabajar, ya se está haciendo, pero se va a trabajar en los próximos años en la Comisión y, de hecho, el 13 de septiembre se anunció en el seno de la Comisión Europea que la Agencia de Seguridad de la Información, ENISA, va a trabajar intensamente en los próximos años en el desarrollo de estándares de certificación que mejoren la ciberseguridad en el marco europeo. Esto es una buena noticia. En lo que tenemos que trabajar nosotros es en que esos marcos de certificación permitan que nuestra industria española crezca y se desarrolle, puesto que la industria española, como sabemos, es pequeña en número y en tamaño, y estándares de certificación pesados no beneficiarían el desarrollo de nuestra industria. Bueno, es algo que tendremos que trabajar todos para conseguir que esos estándares tan necesarios en Europa sean estándares que además permitan el desarrollo de nuestra industria. Y sin más, me quedan 3 minutos, paso a enseñar el mapa y a la parte del mercado. Bueno, podríamos verlo en tiempo real, pero esto es un pantallazo de esta mañana de lo que está pasando en España en cuanto a ataques o incidentes, ¿no? En amarillo son tráfico que está saliendo de nuestro país, es decir, redes que están siendo comprometidas y se está filtrando información. Va a muchos sitios, fundamentalmente aparece Estados Unidos por diferentes razones. Una de ellas es porque la mayor comunicación con América se produce a través de cables submarinos que llegan a Estados Unidos, esa es una. La otra, porque más de la mitad del direccionamiento IP a nivel mundial está en Estados Unidos. La tercera, porque en Estados Unidos, cuando se intervienen en redes de botnets, se identifica este tráfico. Y la cuarta, porque es que mucho tráfico va a Estados Unidos, porque desde allí pasan muchas cosas y se está utilizando también como salto. Pero si veis también en azul son conexiones de ordenadores o servidores maliciosos a redes españolas, a redes en España.
Si girásemos esto lo podemos girar, se puede ver en tiempo real, pero si girásemos veríamos que hay conexiones a todo el mundo. Lo que pone de manifiesto algo que ya sabemos, y es que el problema es global y necesitamos trabajar intensamente en el mercado internacional. Y si viésemos lo que pasa en España, esto es un pantallazo también de lo que hemos visto esta mañana y lo hemos grabado, ¿no? Pues en España, en el ámbito del ciudadano y del sector privado, pues detectamos más de 100.000 redes al día comprometidas. Hay días que detectamos 200.000 y ha llegado momentos de picos de 400.000 redes. Redes que detectamos de diferentes formas que están infectadas, pero que probablemente es un porcentaje del total, no sabemos si mucho, bueno, sí tenemos una estimación, pero no es el total, es decir, hay más redes infectadas de las que estamos detectando. ¿Y cuáles son los problemas fundamentales de lo que ocurre en España? Ocurren tres cosas fundamentales. Ransomware, eso pasa todos los días. WannaCry fue un ejemplo, y fue un ejemplo porque además afectó a grandes empresas, pero en WannaCry gestionamos incidentes de ransomware todos los días, a cientos y a miles de empresas y ciudadanos de forma diaria. Muchos de ellos por desconocimiento abren correos y se infectan, pero otros muchos ni siquiera es con un correo electrónico. El hacker entra directamente en la red porque presenta vulnerabilidades y accede directamente, muy fácilmente, cifra la red y luego es muy difícil volver atrás, ¿no? Decirles que si tienen un incidente de ransomware o conocen a alguien, ciudadano o empresa que tiene un incidente de ransomware, desde INCIBE, desde el CERT, tenemos un servicio gratuito de desinfección. En la pasada campaña del año pasado, que suplantando a Endesa, hubo una campaña de ransomware muy importante. Más del 80% de los infectados pudimos descifrarlo con este servicio gratuito. La segunda cosa que pasa son intentos de fraude utilizando campañas de phishing. Eso podéis ver que ocurren todos los días, suplantando imágenes de bancos, pero también de redes sociales. Eso está a la orden del día. Y la tercera, pues son redes de botnets. Estas 100.000 redes que detectamos todos los días, la mayoría son redes de botnets y además de botnets muy antiguas. La número uno de todas las botnets que afecta a España es Configure, que como sabéis se desarrolló en el año 2007 y a los 6 meses había solución. Bueno, pues si pinchásemos ahí en esta pantalla, veríamos la estadística. Todos los días hay del orden de 10.000, 20.000, 30.000 redes infectadas por Configure, desarrollada en el año 2007, lo que pone de manifiesto que nos queda todavía mucho por hacer a nivel de ciudadanos y empresas, pero también debo decir que no solamente en España, en muchos sitios del mundo con los que tenemos relación, la situación es similar. No es que nuestros ciudadanos en España, nuestras empresas, sean especialmente perezosos o no estén interesados, sino que es una situación global. Y para terminar, aquí traía muchísimas cosas, pero ya vamos a hablar del mercado, porque muchos de vosotros trabajáis en ciberseguridad o tenéis empresas o queréis desarrollar empresas o startups. Bueno, el mercado de la ciberseguridad a día de hoy es del orden de 72.000 millones de euros, con un crecimiento anual del 12%. Esta cifra es interesante si mirásemos el negocio del cibercrimen, que evalúan en muchos organismos y en los que están trabajando intensamente para luchar contra ello, nuestras fuerzas de seguridad del Estado, pues existen diferentes estudios que dicen que el negocio del cibercrimen podría ir desde los 400.000 millones de euros al año hasta el billón de euros al año. Por lo tanto, el negocio del cibercrimen supera varias veces las inversiones en ciberseguridad o el propio mercado. Es un negocio muy rentable por todo lo que sabéis de las características del ciberespacio y que ya los anteriores ponentes han hablado de ello, ¿no? Si vamos a España, interesante, la facturación nacional en el año 2014 fue de unos 598 millones de euros. Aquí tenemos otro lado, 572, estaba entre 572 y 598 millones de euros. Un año después, la facturación en ciberseguridad de empresas en España son de 660 millones de euros. Es decir, se ha incrementado un 15,56%. Lo que sabemos, y de acuerdo con estimaciones de la Comisión Europea, es que el crecimiento del mercado de ciberseguridad en España va a crecer un punto por encima del crecimiento en Europa. Algo que es bastante positivo. Eso es la facturación en España. En cuanto al personal que trabaja en ciberseguridad de forma directa, hemos pasado de 5.773 a más de 6.200 en el año 2016, lo que demuestra la necesidad
el incremento de profesionales que trabajan en esto, y ya sí que puedo confirmar que sí que existe una brecha entre la demanda de profesionales y la oferta. A modo de ejemplo, el pasado año en el evento Cybercamp que hacemos para traer la ciberseguridad a los talentos y a las familias, pues hubo más de 1000 ofertas de trabajo y solamente recibimos 800 currículums. Es decir, no hay profesionales. Tenemos que trabajar entre todos para promover el interés entre los jóvenes y luego identificarlos. Tenemos un programa público muy importante e intenso para promover el talento, pero ya no me queda tiempo para hablar de eso. Y para terminar, decir que el mercado de la ciberseguridad en España no es de 660 millones, sino es aproximadamente de 1.200 millones. España factura, las empresas en España facturan del orden de 660 millones, pero además importamos otros 600 millones de euros en tecnología y servicios a nuestro país. Por lo tanto, nuestras empresas tienen posibilidad no solamente de tener una oportunidad porque el mercado está creciendo, sino también porque se produce un volumen de importaciones muy importante que puede ser satisfecha por productos y servicios españoles. Creemos que hay una oportunidad muy buena para que las pymes jueguen un papel importante, puesto que la ciberseguridad incluye un aspecto fundamental, que es la innovación disruptiva. Si mirásemos hacia atrás, veríamos que WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube no tienen en muchas de ellas ni 10 años de vida. Y sin embargo son multinacionales que están liderando la transformación social, no solo tecnológica, a nivel mundial. Y han sido iniciativas que nacieron en un garaje, igual que Microsoft. Lo que estamos viendo es que aquí lo que se necesita en este ámbito son ideas innovadoras que aprovechen la transformación digital y puedan desarrollarse. A modo de ejemplo, este año lanzamos por tercer año un programa de aceleración de startups en el ámbito de la ciberseguridad. En el año 2014 recibimos 14 proyectos de aceleración. En el año 2017 hemos recibido 76. Eso muestra el incremento por el interés y además el talento de los emprendedores que tenemos en nuestro país. Talento porque las empresas que aceleramos en el año 2014, de esas 14 aceleramos 5, 3 de ellas venden en el extranjero, no en España. Están vendiendo sus productos y servicios fuera de nuestro país. Y de las 5, 4 son empresas viables. Solamente una se ha quedado en stand-by. Por lo tanto, entendemos que existe una oportunidad real. Y para finalizar, yo quería, por un lado, invitaros a colaborar con INCIBE, con el resto de organismos que trabajamos en la ciberseguridad. Esto es un asunto de todos. Hay mucho por hacer. La colaboración tiene que ser público-pública, pero también público-privada. Y a nivel de ciudadanos, os invito además a participar en el programa de Cibercooperantes. Es un programa de voluntariado para hacer llegar la ciberseguridad a los colegios de nuestros hijos. Ya tenemos más de 300 cibercooperantes que están dando charlas en toda España y tenemos como cibercooperantes de honor a Vicente del Bosque, a Jesús Calleja, a Elsa Punset y a Yaisa Rubio, una hacker española. Os invito a que colaboráis, no solamente en el ámbito profesional, sino en el ámbito más personal. Y por último, que os animéis, todos aquellos que seáis emprendedores, a intentar iniciar un proyecto en el ámbito de la ciberseguridad. Existen muchos medios para que os sintáis apoyados. Uno de ellos es a través de INCIBE. Y sin más, Roberto, te cedo ya la palabra para que os veáis. Poco comentar, no voy a resumir el congreso de este año, porque, bueno, aparte de la intervención de Alberto, que creo que ha sido magnífica, poniendo en situación el estado de la ciberseguridad a nivel nacional. Las ponencias que hemos tenido este año, pues yo creo que nos ponen también en contexto de dónde estamos, desde las aperturas que hemos tenido este año con la Consellería de Hacienda de la Generalitat Valenciana, hoy con el Director General de Tecnología de la Información de Murcia y ahora con el cierre de Alberto, que parece mentira, pero al final es el Director General de INCIBE. Creo que no podemos comentar nada más ni de la apertura y el cierre del Congreso. Durante el Congreso hemos tenido, pues hoy mismo, por ejemplo, tanto a Guardia Civil, Policía Nacional, al CNI. Ayer tuvimos también a un fiscal. Se tenía previsto también al Ministerio de Defensa. Eso nos da una situación de la importancia que tiene la ciberseguridad en estos momentos a nivel nacional y a nivel organizacional. La importancia que tiene para el ciudadano.
Poco decir, ¿vale? Creo que estamos bien, hay mucho trabajo por hacer, que me encanta, porque yo trabajo en esto, no vivo de Isaka, ¿vale? Por desgracia, pero tenemos que seguir trabajando y hay mucho trabajo para todos. Tenemos nuevas regulaciones. Hoy, en la mesa que hemos tenido hoy, hemos estado hablando de la protección de datos o el GDPR, como queráis llamarlo. Tuvimos también ayer temas de infraestructuras críticas, muy conectados también con la parte de ciberseguridad. Creo que hay mucho negocio y la parte buena que Isaka tiene en esta parte, como decía Alberto, se necesitan muchos profesionales y Isaka tiene tanto la certificación CISM como el certificado CSX, aparte del CISA, CIRRIS y GAI. Yo creo que es una buena oportunidad. Las certificaciones Isaka Valencia, el curso del CISM empieza en breve. Tenemos a Madrid también, que trabaja mucho por las certificaciones, y Isaka Barcelona. Creo que es una buena oportunidad certificarse en algunas de las certificaciones de Isaka. Como decía antes, Yolanda no es la única certificación que hay, evidentemente. Yo tengo que hablar de la mía, ¿vale? Porque esto no es mi libro, pero casi. Pero hay expertos que no son CISA, CSM, CIRRIS y GAI y siguen siendo muy buenos expertos, o mejores que algunos que tienen 25. ¿Vale? Entonces, no todos los que están son... ¿Vale? No me acuerdo exactamente, pero va por ahí, todos me entendéis. Poco decir, agradecer a todos ustedes la asistencia, agradecer a los ponentes la maravillosa colaboración que han tenido con otros y a los patrocinadores el esfuerzo y yo creo que la satisfacción porque repiten. Gracias de nuevo y damos por cerrado la 11ª edición del Congreso Isaka Valencia.